buenas noches, Jorge Castañeda. Leo. Javier Tello. Leo, buenas noches. Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a comenzar debatiendo sobre la reforma educativa de la reforma educativa y desde luego sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que la semana pasada bloquearon al Congreso, a las dos cámaras del Congreso, para que las comisiones no pudieran sesionar y dictaminar esta reforma a la reforma. Después de un día y medio de bloquear el Palacio Legislativo de San Lázaro y el Senado, y de una reunión con los secretarios de Educación y de Gobernación y legisladores de Morena, la CENTE levantó el bloqueo, pero se declaró en alerta máxima. El presidente López Obrador negó que exista alguna razón para que los miembros de la CENTE rechacen la reforma educativa. Sin embargo, reiteró que es su derecho a expresarse. Javier, la semana pasada estuvo con nosotros Marco Fernández, que es experto, y nos dijo, bueno, es que la reforma, si yo le tuviera que poner una calificación a la reforma educativa de López Obrador, le pondría 8.5, ¿no? Bueno, yo le dije, oye, me voy muy tranquilo, los del gobierno actual. Sí. Bueno, yo te diría que ha recibido reacciones muy distintas de grupos muy distintos. Hay a Jorge que le encanta señalar el problema de la ala izquierda. Hay una ala izquierda que no está nada contenta. Más allá de la CENTE, más allá de la CENTE. Además está la CENTE, que hay muchos grupos ahí metidos. Sí. Luego los priistas que dicen, oye, pues esta es la nuestra con algunos pequeños ajustes. Exacto. Por eso el 8.5 de calificación. Y déjame empezar por ahí. Digo, han contrastado y comparado mucho los expertos, los analistas, la reforma de Peña Nieto con la reforma de AMLO. Y creo que se puede comparar tanto su visión general, que sí contrasta, creo yo, como el uso político que tiene la reforma dentro de su gran estrategia política. Empiezo con la parte del uso político. Me queda clarísimo que para Peña Nieto la reforma educativa era parte de su estrategia política. Ahí te va según yo cuál era. Tiene dos momentos y dos usos. Un primer momento era para lanzar el pacto. Necesitaba para lanzar el pacto algo que uniera a todos los partidos. Obviamente la energética no era esa. Ninguna de sus principales reformas unía a todos. La única que sí unía a todos era la reforma educativa. Incluyendo al PRD. Que además los unía en contra de un enemigo común que era la maestra. Entonces, esa fue la importancia. No creo que era particularmente, le importara mucho a Peña Nieto la reforma educativa, creo yo, sino que más bien era una estrategia para lanzar el pacto. Y después de eso desaparece la reforma educativa. Es más, los temas educativos los lleva un subsecretario en Gobernación. Pero reaparece la reforma educativa y ese es un segundo momento, rumbo a 2018, porque tiene dos usos. Primero, como una posible plataforma, o más bien como la plataforma de un precandidato, que es Aurelio Nuño, pero también como un discurso rumbo a 2018, porque ya para entonces se dan cuenta que la reforma que más éxito había tenido era la educativa. En las encuestas, etcétera, etcétera. Entonces ese es, digamos, el uso político. En el caso de López Obrador, me queda muy claro que también, obviamente, y creo que también tiene dos usos y dos momentos. El de la campaña, se da cuenta que hay un enorme electorado de maestros que no están contentos, y que el prometerles echar para atrás la reforma... Derogarla por completo. Sí, ¿no? Ese es el discurso. No va a quedar una coma, dijo... Eso vino después. Mario Delgado. Mario Delgado, ¿no? Sí. Pero el prometer un cambio, una derogación, echarla para atrás, en fin, esa promesa de campaña, pues era una buena estrategia electoral, sobre todo si tú creías que había cosas que estaban mal en esa reforma, como sospecho genuinamente creía el presidente. Pero creo que ahora también tiene un uso político ya como presidente que tiene que ver con gobernabilidad. Ahí es donde entran la CENTE y el CENTE. Bien a bien, no, ahora sí voy a especular, Jorge, bien a bien, no sé cuál es la estrategia, la hora de especular. La estrategia de gobernabilidad, pero quiero pensar que él pensaba que si hacía cambios sustantivos, con esta retórica de derogar, cambios sustantivos, el grueso de la militancia, tanto de el CENTE como la CENTE, iba a quedar contenta. Y eso restaría fuerza al liderazgo tanto de el CENTE como la CENTE y haría más manejable ambos problemas o retos. Hijo, es un supuesto heroico, ¿no te parece? Yo creo que con los liderazgos, sobre todo de la CENTE, sí. Bueno. Pero si le restas mucho de su apoyo y le das a su base algo que querían, etcétera, etcétera, tampoco se me hace descabellado, ¿no? Pero sospecho que el uso ya en el gobierno tiene que ver con gobernabilidad.
igual que se quería quitar el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y quería que se resolviera antes de llegar, también creo que se quiere quitar este tema de los maestros. Por cierto, no ha resuelto ni lo uno ni lo otro, por cierto, hay que decirlo. Pero esa es mi lectura de los usos políticos de ambos y cómo contrastan, ¿no? Bueno, yo creo que la narrativa histórica que hace Javier en Una Nuez es buenísima. Sí. Creo que realmente políticamente es lo que sucedió con la reforma. Ahora, mi impresión es que este tema de que van a abrogar la reforma educativa de Peña Nieto simplemente no se corresponde con la realidad en absoluto. Más bien lo que están haciendo es lo que alguna vez dijo Esteban Moctezuma: vamos a hacer la reforma de la reforma. Claro. Sí. Esa reforma de la reforma, a donde apunta fundamentalmente es al tema de la evaluación, porque le pusieron la palabra punitiva al tema de la evaluación, que en realidad, si ves la cantidad de gente que ha sido... Lo que publicaste tú la semana pasada, de un artículo de dos jóvenes. Lo que está en las cifras, ¿no? Poquísimos, pues realmente es ridícula la cantidad de maestros, no que han perdido la plaza, sino que han sido desplazados del aula a labores administrativas. Pero cómo pegó, Pero pegó durísimo. Eran 2000, ¿no? Dijiste. Creo que era el 0.8% de todos los evaluados. Yo ahorita voy a defender. Bueno, no, está bien. El chiste es que en donde ha puesto el acento es en suspender este carácter punitivo. La verdad, no van a suspender demasiadas cosas si suspenden el carácter punitivo, puesto que los resultados punitivos eran muy pequeños. Sí. El punto que a mí me parece más importante que van a conservar, y yo creo que ese es el origen del pleito de la CENTE, es que sí van a quedarse con lo que la reforma educativa de Peña logró, que es quitarle a la CENTE y en general al magisterio la administración de la educación, el manejo de las plazas y, en el caso de Oaxaca y de la CENTE, el presupuesto mismo del IEPO, del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Y esto es lo que yo creo que tiene a la CENTE muy incómoda. No sabemos qué le habrán dado a la CENTE para tranquilizarla tan rápido en su movilización de la Ciudad de México. Ya lo sabremos. Pero no creo que vaya a ser nada sustantivo en términos de... ¿Quién sabe? No, en términos de regresarles el poder que tenían. Ellos quieren. Pero yo creo que eso no está en la reforma de López Obrador. Ahora, a mí lo que me parece muy preocupante de todo esto es que, a querer o no, la reforma educativa de Aurelio Nuño tenía a la CENTE en paz y a la defensiva. Disminuida. No aniquilada, pero disminuida. Prácticamente desaparecida. Sí. Y esta, propuesta de abrogar la reforma educativa, lo que ha hecho es debilitar el sindicato, el liderato del CENTE, con la salida de Juan Díaz, crecer enormemente a la CENTE, y ahora vemos aparecer a Elbester Gordillo en otro polo, buscando. Entonces, la cosa que puede ser verdaderamente dañina de esto es que regrese la discusión educativa a lo político, a la pura discusión y el pleito sindical, que es lo que tuvo fastidiada la educación de México durante años, que el sindicato usurpa el espacio. El sindicato y sus conflictos y sus negociaciones usurpa el espacio de la conversación que debía estar ocupado, pues, por las aulas, por los niños, etcétera, y por los maestros en el aula. Y el modelo educativo, porque eso claro. Lo que no viene aquí en toda esta discusión es si van a cambiar el modelo educativo de Peña, digamos, que ya va en los libros de texto que se van a entregar en agosto, porque no hay tiempo para cambiarlos. Pero al siguiente año, es decir, que van a tener 5 años con sus libros, parece que sí los van a cambiar radicalmente. Sí. Entonces, esa discusión, en el fondo me parece más importante que esta. Pero el contenido, lo que le van a enseñar a los niños. Exacto. Ahora, pero volvamos simplemente a este punto un segundo. La parte que yo no tengo clara es si se va a mantener el ingreso vía concurso o se va a volver al pase automático exclusivo de las normales. Esa es parte del... En lo que estaban discutiendo hasta hace unos días, en la Cámara por lo menos, parecía que ya se había mantenido el concurso y el no pase automático y exclusivo. Hay gente que ha seguido esto de muy cerca, que estos últimos días, jueves, viernes, sábado, ya están con cierto temor. Cierto temor porque les doy un dato divertido. Es una encuesta realizada entre maestros hace poco. Entre maestros
del sindicato, o sea, el universo son 1 millón y pico, ¿sí? ¿Qué opinión tiene de la Coordinadora Nacional de Maestros, la CENTE? Muy buena, 16, buena, 56. 72% de los maestros tienen una buena opinión, según esta encuesta, no sé qué valga. ¿A maestros? A maestros, De nada todo más tipo. a maestros. Sí. Entonces, así que la coordinadora se encuentre muy debilitada, No, bueno, la marginada, aislada, sin simpatía ni apoyo dentro del sindicato, yo creo que al revés, yo creo que quizás uno de los errores que cometió Nuño fue haber hecho crecer a la coordinadora al tenerla como interlocutora principal porque era la que se oponía. ¿Puedo hacer ahí un Pero en todo paréntesis caso- de lo de las plazas que me dijo Marco Fernández? Creo que es importante. La reforma sí dice, o sea, lo que quiere López Obrador es que efectivamente se concursen las plazas de los nuevos maestros. ¿Qué quiere la coordinadora? La coordinadora quiere restablecer que el tema patronal y laboral entre el patrón, la Secretaría de Educación Pública y los sindicatos se rija por el artículo apartado B. 123 Por el del apartado B. sí. Y ahí dice, según entiendo lo que me dijo Marco, que cuando tú abres nuevas plazas, de acuerdo al apartado B, 50% las pone el patrón y 50% las puede poner el sindicato. Control de las plazas. Entonces, una manera, regresar al 123, apartado B, de por lo menos jalar el 50% de las plazas. Ahora, van por todo la coordinadora. va Bueno, por lo menos pero la puede mitad. aceptar eso. Por lo menos la mitad. Pero volvemos, el otro tema que es, a mí me tiene muy impresionado, es que tienen 40 diputados. Sí, sí. Es que claro. ese es el asunto. Sin la coordinadora, Sí. Morena no tiene los votos para la constitucional. Sí, no correcto. lo tiene. No lo tiene. Jorge, Pues necesitan esa, al PAN, etc. esa popularidad de la CENTE no tiene que ver con cómo terminó la CENTE o cómo terminó la gestión educativa del gobierno de Peña Nieto. Tiene que ver con cómo terminó la elección. El que trajo a Morena, a la CENTE, al primer nivel de Morena, es López Obrador. Y 90% Y el hecho- de los maestros tienen aprueban la Pero gestión si de lo acabas López. de decir, si tiene 40, le dio 40 diputados a la Es CENTE. una barbaridad. ¿Cómo puedes pensar que en un gremio tan político, tan inteligente políticamente como es el gremio de los maestros, eso no sea una señal de hacia dónde hay que acercarse? Pues es que ese es el... Es decir, Javier, ha revivido a la CENTE y le ha dado un poder extraordinario. Pues sí. Javier. Sí, yo creo que también lo que se piensa dentro del magisterio de la CENTE tiene que ver con una historia y una memoria histórica de lo que ha sido el CENTE y de lo que en su momento fue la CENTE, que sí fue en su momento un movimiento más democrático, más abierto, en reacción a un sindicalismo que era todo menos abierto y democrático. Yo creo que también parte de la idea que muchos maestros tienen de la CENTE, más allá de estar de acuerdo con temas específicos, es una sensación que tiene que ver con la historia de cómo ha funcionado históricamente el CENTE y en su momento. No estoy diciendo que ahora, en su momento, La CENTE. Pero en fin, yo sí creo que más allá de los efectos de la evaluación, sí hay visiones muy distintas de lo que se necesita para reformar la educación, que tiene que ver, entre otras cosas, de cómo se ve al maestro. Yo sí creo que la reforma de Peña Nieto muy tenía a los maestros en la mira como un problema y un obstáculo. Y que la manera de resolver ese problema y ese obstáculo era a través de la evaluación. Y la capacitas. No, ahí está el problema. No, Perdón. no, es que sí había. No, nunca, Leo, estaba escrito en blanco y negro. Pues es el Tú famoso encuéntrame- debate que tuvimos con Aurelio en las mesas, hombre, Exacto. de Tú que encuéntrame- había más lana de publicidad que de capacitación. La capacitación. Bueno, sí estaba en la reforma, pero no le dieron presupuesto. Bueno, no, No, no solamente no le dieron presupuesto, Ahora el neoliberal no hicieron nada. le parece que no importa el presupuesto. No, claro que importa. ¡Tan madre! A Bueno. ver. Perdón, el discurso que escuchamos, eso no estoy hablando del texto como estaba, el discurso que escuchamos, y no voy a usar la palabra punitiva, es que la evaluación era para premiar y para castigar. Y todo se centró en la evaluación y el problema eran los maestros que eran flojos, ignorantes,
revoltosos, eso sí ganan una millonada. Ese fue el discurso que escuchamos y que estaba en medios, que era lo que se debatía, de lo que se hacían investigaciones en centros de investigación, etcétera. Entonces, yo creo que se generó ese ambiente donde, más allá de lo que decía el texto de la reforma, y por eso el grueso de esa reforma no está cambiando, porque el texto de la reforma tampoco estaba tan equivocado. Pero sí había esa atmósfera o esa visión del maestro como un problema. Y aquí lo que se está también tratando de comunicar, en parte por razones políticas, pero creo que también en parte por razones que ellos genuinamente piensan que es lo correcto, el maestro es visto como un aliado en la búsqueda de reformar la educación. Y por eso el énfasis es en la capacitación y la evaluación aparece como una herramienta para ayudar en el proceso de capacitación. Perdón, tú decías que la capacitación es una prioridad. Otra vez, de acuerdo a Marco Fernández, ¿sabes cuánto le dieron de capacitación este año en el presupuesto? ¿En el nuevo? Estoy muy consciente de eso. Por eso estoy hablando de la retórica y la visión. Pero entonces, si criticas al gobierno de Peña Nieto porque no le dio dinero a la capacitación, pues critica también al de López Obrador porque tampoco le está dando dinero a la capacitación. Ahorita estoy hablando de la retórica. Bueno. Y luego vamos a ver la realidad. Y la realidad probablemente falló en uno y fallará en la otra. A ver, de acuerdo con el tema de que apareció al final como que el obstáculo o el gran problema de la educación eran los maestros, pero en realidad, en donde estaba puesta la mirada era en lo que se conocía antes con toda claridad como la colonización que había hecho de la educación el magisterio, pero en el sentido del sindicato magisterial. Y ese sindicato magisterial, que no olvidemos, era liderado y gobernado por el Bester Gordillo, era un obstáculo imposible de salvar si tú querías llegar efectivamente con tu reforma al aula. Primero, había que quitar esa resistencia para poder hacer la reforma educativa como tal. Era un asunto que estaba vinculado con el poder de negociación del magisterio, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Bester, que estaba dueño de todos y cada uno de los eslabones de la educación pública y era imposible cruzar con algo que no estuvieran de acuerdo. Tan era así que Peña tomó la decisión tremenda políticamente de meter presa a la dirigente. Y sobre ese acto de fuerza y de intimidación, establecer un espacio en donde se pudiera hablar de cambiar la educación sin que hubiera resistencia del sindicato. Y ahora tráelo para acá la de esta. Bueno, entonces ahora... Espérame, tengo que ir a una pausa y regresamos con este tema. Regresamos en un momento más. A ver, Héctor, nos estás diciendo, hubo una sacudida en el mundo sindical educativo el sexenio pasado para poder hacer la reforma educativa. Lo dijiste muy bien el segmento pasado. Ahora, vente para acá. Bueno, tráetelo para acá. Lo que me preocupa y ve la CENTE, la reaparición del Bester Gordillo. ¿Qué te dice? ¿Que van a la reconquista? ¿Hay una reconquista? Lo que me preocupa, por eso dije también al principio, que otra vez el actor central del problema educativo de México va a ser el forcejeo del gobierno con el sindicato, ahora no solo con uno, no solo con el CENTE, sino con la CENTE y con lo que vaya construyendo el Bester Gordillo. Pero tú ves a López Obrador, y creo que aquí hay una pregunta. Este López Obrador que dice aquí mando yo y el Estado se mueve, y etcétera, ¿no? ¿Dándoles la educación de regreso al sindicato? Mira, no lo sé, pero sé ya que... habías dicho que no. Pero que el forcejeo ahí va a estar. Lo que me preocupa a mí es que ese forcejeo vuelva a ser el escenario fundamental de que hablamos cuando hablamos de educación. A mí me parece que la intención real de López Obrador es una reforma pequeña, sobre todo en el tema de evaluación y en dar cosas como pase automático de las normales, etcétera. Pero es que eso no es menor, ¿eh? No, eso no es menor. Yo creo que fue el centro de la reforma. Pero es que lo están cambiando. Entonces ahora que están quitando el Instituto de Evaluación Educativa, pero están poniendo una cosa que no sé cómo se llama, Sí, sí. es más o menos lo mismo. Es un eufemismo. Es decir, es una variación pequeña, no tiene nada que ver Pero van a con entregar el abrogar. control. No tiene nada que ver con Era el la machetazo. reforma de la A ver, reforma. pregunta. La reforma de la Van a entregar el control de la educación
al sindicato y a la CENTE? Esa es la batalla que vamos a ver Por y eso. esa es la batalla que a mí me ¿Ven parece un a López retroceso. Obrador haciendo A ver, eso? te doy mi respuesta. Sí. Yo no creo que eso es el proyecto o la intención. Entonces, mi respuesta sería no. Ok, no lo van a entregar. Yo creo que no es ni el proyecto. ni la Siguiente intención. pregunta, ¿cómo va a reaccionar la CENTE? La gente, como sabemos que siempre reacciona. Entonces, ¿y aquí, qué es lo que viene? Pues es una lucha de poder Más. de pronóstico reservado. Lo que ha habido los últimos más el 30 Esther años. Gordillo. Sí, nada más que con Más unas- el de Esther Gordillo. Más el y Bester sigue Gordillo. sin poder hablar de la educación. A ver, A ver, La pura política. va a haber probablemente, bueno, primero hay 2 fechas o 3 fechas muy importantes. La primera es el dictamen, la votación final sobre esto. Segundo, la negociación del 15 de mayo. sí. Porque si le Eso es dan, clave. si le dan Clave. a los maestros muchísimo menos que el aumento de salario mínimo de la frontera norte, de Matamoros, de Napo, de todo eso, a ver qué pasa. Gran lío. No, pero eso A ver puede qué ser pasa. un problema para las Gran finanzas lío. públicas. Por Porque eso, eso sí es, por eso. es una partida gorda. Pero verlo al revés, no les damos nada, el mismo 3%, 4% que los toca a los demás y que se chinguen y se acabó. A ver, No. no está No, fácil. no. Y ¿Cómo? tercero, va a haber Tan fácil no. va a haber elecciones, una elección general, secreta, etcétera, etcétera, de acuerdo a los nuevos digamos, ingredientes de la administración laboral en México, que tienen que ver con el NAFTA, tienen Sí, que ver sí, claro, con claro, esta es reforma. fundamental. Va a haber una elección dentro del sindicato para ver quién queda. Y a mí me da la impresión de que hay posibilidades serias De que él va a regresar. de que Elba regrese por lo menos. ¿Ella o por interpósita Ella persona? un ratito, no sé si lo quiere hacer o no. Mi impresión Pero es... imagínate, Bueno, él entonces- va otra vez en, bueno, el, por en eso el CENTE es que- y la CENTE en bueno, las por calles. eso, ahora, Puta, ahora ¿qué te logramos? doy Eso es lo que quiere López Bueno, Obrador. por Eso es lo que Pero, a más me ver, preocupa a mí. Todo eso. Imagínate Pero, el... deja todo esto acá un segundito. Sí, sí. Y ahora vete a la discusión, ¿sí? En la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos sobre el contenido del libro de historia de los niños para el año que entra. No, esa Y la van a do- sacar rápido, van a hacer la historia patria de estampitas. Oye, ¿y cómo va a estar, va a Sí. estar este asunto de en los libros de texto va a pedir perdón el rey de España por la Pues conquista sí, o no van va a pedir claro, perdón pues, en los libros de la texto? misma- O la sea, vamos misma- a cambiar no 60 años, 500 Ay. años de mitología. Castañeda, eso... nos vale madre. pues, sí, Pinches niños nosotros, que- bueno, No, pinches niños que estos aprendan como niños, puedan. estos niños que le hagan Es una como barbaridad. quieran. aprendimos una serie de barbaridades en los libros de texto. Sí, pero las que no Y te van a imaginas regreso. cómo van a ser las que vienen. No creo que vaya a ser un problema. El problema ahorita Bueno, es con es el con lo que tú problema dices. es muchísimo- Que ya, en lugar de No. estar hablando de la sustancia, de la reforma, Leo, ¿qué no. estamos hablando? De la política. maestra. De Bueno, la maestra, no, Jorge estoy quiere, diciendo. Jorge quiere hablar del otro tema y no lo deja. No, bueno, no, es que... A ver, el tema de a ver, fondo perdón, a ver, es el modelo educativo que van a implementar, que va a implementar la 4T, Sí. que va a tener 5 años. La mayoría de los gobiernos empiezan a cambiar sus libros de texto en el 4º, 5º año. Peña lo hizo en el 5º, Cedillo lo hizo en el 92, o no, Salinas en el 92, que fue el 4º año. Estos ya los están redactando, ya ahorita. Pero as no we va a haber speak. oposición para eso, ¿estás de acuerdo? Por eso no va a haber oposición, va a ser lo que ellos quieran. Claro. Bueno, Y va a ser y va a ser ideológico. una barbaridad. Claro. Pero a ver, bueno, eso es Coincido. mucho más importante, Sí. Coincido creo totalmente. yo, Coincido. que si Elba gana la elección o no, que a mí me interesa mucho por muchas razones. ¿Que gane Elba? Bueno, que gane o que no gane me interesa mucho, es un tema que a mí me apasiona, pero es un tema de menor importancia frente a cómo van a quedar libros de texto durante 5 años en un sexenio más ideologizado que el que nunca hemos visto. Desde, ¿cómo se llama? Martín Luis Guzmán. El primer director de desde Conalitec. Narciso Basols. Bueno, yo coincido con Jorge. ¿Eh? El tema de fondo para la niñez y para la educación mexicana y para el país es qué es ese modelo educativo en términos de sus contenidos. Porque si lo que va a estar puesto en la historia son cosas como lo que está en la carta que el presidente le mandó al rey de España, exigiéndole que España pida una disculpa o perdón histórico a los mexicanos por la conquista, entonces también van a estar los temas de la soberanía nacional científica, de la directora de imagínate el capítulo del neoliberalismo. ¿De qué se va a tratar? El capítulo de los ¿De qué se va a últimos tratar 36 la años? economía? ¿De qué se va a tratar el capítulo de la industria? En fin, realmente sí es un problema muy serio porque lo que está en el libro de texto
es lo que queda sellado en la cabeza del niño hasta su más última edad. Aunque te rebeles contra eso, está siempre ahí, está siempre el tema de que los españoles nos vinieron a joder, los indígenas son unas víctimas, etcétera. No, y el porfiriato fue una mierda, etcétera. Y luego el neoliberalismo también. Yo creo que el efecto peor desde el punto de vista de la discusión de la educación y del ambiente público es el pleito político, en donde vuelven a ser actores centrales los líderes sindicales. Es la misma discusión pero de hace 60 el años. problema de mediano y largo plazo serio es el contenido. Pero ese es un problema, exacto. Yo estoy de acuerdo. Es un problema que va a quedar para mediano y largo plazo, pero donde no va a tener oposición el gobierno. Pues peor. O sea, va a pasar Pues sin peor, problema. peor. Sin problema. No, bueno, pues es facultad del Ejecutivo poner los contenidos, ¿no? No hay ningún contrapeso a eso. No hay. No hay un contrapeso a lo jurídico. Pero regresemos a la reforma, perdón. Yo Sí, sé que, bueno, que eres lo del modelo, pero... No. Para mí también esos temas son los importantes y para mí hay otro que también es igual de importante, que es la formación y capacitación de los maestros. Para duda, mí, sí. sea el libro de texto que sea, diga o no barbaridades, hable maravillas o pestes del neoliberalismo. Esa clase con ese libro de texto puede ser buenísima con un buen maestro o malísima con un mal maestro. Es decir, para mí el tema central sí es un tema de formación y capacitación de los maestros. Ellos dicen, otra vez en su retórica, que le van a apostar. que le están apostando a eso. Ojalá, porque para mí todavía más importante que el libro de texto si se trata de... Pero lo vamos a ver en el presupuesto, ¿estás de acuerdo? Lo vamos a ver de muchas maneras. Pero una esa cosa es a ver cuánto le meten al Porque otra vez, tú puedes gastar mucho y hacer las cosas mal, lo hemos visto en el tema de seguridad pública, etcétera, ¿no? Lo ideal es que gastes lo que se necesita gastar y lo hagas bien y todo, ¿no? Pero para mí otro tema central de sustancia, donde va a estorbar la discusión del CENTE y la CENTE, es el tema de la formación y capacitación del maestro. No confundamos liderazgos sindicales, ya sea del CENTE o la CENTE, con los maestros o Bueno, con los miembros de ese sindicato. Hablando ¿no? de la capacitación, perdón, Javier, a lo mejor lo que va a ocurrir es lo mismo que en los libros de texto, es decir, una ideologización de los maestros llamada capacitación, y entonces tienes la pinza por los dos lados. Por un lado, el libro de texto con cierta ideología, ciertas ideas, y maestros que apoyan esa ideología. Hombre, siempre en nuestros libros de textos, el que nos tocó a nosotros dos, Sí. el capítulo del porfiriato ni siquiera era capítulo, era un breve párrafo, escrito por el PRI, Y malísimo. guión, PAN, etcétera, lo que tú quieras. Entonces, siempre el libro de texto tendrá su visión ideológica. Creo que es imposible hacer un libro de texto sin que la tenga, de algún tipo. En todo caso la quieres hacer explícita, en todo caso quieres que sea el producto de un debate nacional, con expertos, no sé, podemos discutir. A mí en los extremos me importa, ¿no? Pero se hablan un poquito más mal del periodo neoliberal, de lo que hubiera sucedido si Meade hubiera sido presidente. A mí eso no me importa tanto. Si lo llevan al extremo absurdo, obviamente me importa, ¿no? Bueno, nos quedan 3 minutos y yo si quisiera... Yo creo que estamos frente a un potencial conflicto de poder entre dos poderes muy poderosos, valga la redundancia. Uno, la CENTE, con su gran experiencia de lustros en la movilización, son buenísimos para la movilización, para sacar rentas, para desmovilizarse y volverse a movilizar. Y por otro lado, un presidente poderoso, popular, un presidente audaz, ¿no?, con mucha astucia política. Que tiene un proyecto centralizador. Sí, que tiene un proyecto Que no centralizador. quiere soltar ese que no poder, quiere ser- que ya se lo centralizaron en el... Yo digo de pronóstico reservado. No, totalmente. O sea, sí se ve... Sí. No, o sea, sí. Ahora, sí, si en efecto hay una elección libre y como debe de ser ¿De qué? dentro del CENTE, No. que gane quien gane. Bueno, pero del CENTE o la CENTE, yo creo que a ver, Pero creo que el curiosamente la conflicto CENTE yo ha sido decía más democrática la que el CENTE. CENTE versus López Mira, Obrador. Lo que pasa A es ver. que se quedaron sin el gobierno, y le hubiera sucedido a cualquiera, se quedaron sin liderazgo en el CENTE, en el sindicato, porque Sí. al meter a Elba a la cárcel, los que siguieron por buenas o malas razones simplemente eran
placeholders, o sea, estaban ahí de interinos un ratito a ver qué pasaba. No, yo creo que Juan Díaz Nunca adquirieron una fuerza real y cuando lo quitan, y lo quitaron en 24 horas. Sí. O sea, a ver, se me va ahorita y se fue. Sí. No hay liderazgo en el sindicato ahorita para, en su caso, ayudar al gobierno si deciden ir por ahí. No hay. Entonces, o se lo devuelven a Elba o surge alguien más, no sé quién. No ha surgido en 5 años. Pero en otra 6 vez años. el CENTE, háblame de la CENTE. Es que yo no bronca creo que CENTE López. Yo no estoy tan seguro, Leo, que el gran problema sea la coordinadora. Tiene ahorita un derecho de veto por sus 40 diputados y por la calle, pero finalmente bastante, ¿eh? Es mucho. Pero finalmente, si tienen a el CENTE, si el gobierno tiene más o menos armado eso, van a poder cercar a la coordinadora otra vez y reducirlas. Y ahí López Obrador lleva las de ganar. Esa es tu yo tiendo a pensar en el camino de Leo que la CENTE sí va, sobre todo con estos datos que nos acabas de dar de la simpatía que tiene en el magisterio, porque no es en el CENTE, es entre los maestros. Sí. Porque sí reproduce la CENTE el tema que tú has planteado aquí de la ultra de un gobierno radical, que es muy difícil de controlar. Y la CENTE en particular porque domina el tipo de movilización que le hace daño a un gobierno como el de López Obrador. Esa movilización sí le hace daño porque es del mismo linaje. Entonces, sí le saben, digamos, a eso. Y yo creo que ahí, dependiendo de cuánto de esta simpatía que tú nos has descrito se vuelva movimiento político, puede sí llegar a ser un choque muy serio políticamente. Potencialmente. ¿Pueden estrangular la Ciudad de México? No, esa no. Pues el Bajío no los van a... La Ciudad de México es la joya de la corona. Por eso. Ahí sí cruzan. Pero lo entendieron muy bien. ¿Van a usar la fuerza pública? ¿Cruzaron el Rubicón? No, se retiraron inmediatamente. Ah, no, pero pues regresan. No, vuelven a cruzar el Rubicón. No pueden estrangular, porque ahí sí es la declaración de guerra. Y ahí sí yo creo que sucede la otra hipótesis que decía Jorge. Cuando no puedes controlar a tu ultra, entonces la tienes que eliminar. Porque no puedes vivir con eso. Eliminar, reprimir. Eliminar, desaparecer, neutralizar, que no entre a la Ciudad de porque México. Ellos ya dijeron que no van a reprimir, que no van a usar la fuerza pública. Algo se dieron y lo vamos a ver en estos días en cómo vienen los dictámenes. Pues yo creo que les dieron dinero, ¿no? Yo creo que siempre le dan dinero. Pues no era el subsecretario el que llevaba los portafolios. Siempre les dan dinero. Bueno, eso es barato. O sea, es una vieja... No, qué barato. Eso acaba tronando las finanzas públicas. Si con dinero resuelves este asunto, es barato. No estoy de acuerdo. Esa es esa cosa priista de problema que se arregla con dinero, problema que sale barato. Exacto. Quiebra las finanzas públicas, Castañeda. No las quiebras si son poquitos. Porque luego de los maestros... eres un neoliberal. Claro, y lo soy, pero ya no son después de los maestros vienen los demás. En cola, pues vienen. No, la negociación de mayo... El 15 de mayo, esa es la complicada. A todo esto que estamos hablando, ahí esa es la más complicada. En donde la cosa va a manifestarse con claridad. Bueno, vaya tema, es buen tema. Seguiremos desde luego debatiéndolo, pero vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar del 25 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio.